Sí, solo si quiero. Sí. Mentira. Ah, sí. Ahora no se escucha. Hola, yo sí. Ah, sí. El video sí se ve trabajador. Pero no se escucha. Sí, sí, sí te escuchamos. Ya vamos con el video. El señalador no lo va a necesitar más. No, no, yo exagero. Todavía no. No, denos un momentito que estamos organizando la cámara. Ah, perfecto. Voy a revisar que no existe el vídeo. Sí, señora. Claro, está. Carlos, Carlos. Lleva la unidad y llevar esa por allá. A mí me parece que cuando quiera ahorita, ¿no? Que descanse. Bueno, entonces, aquí por aquí era que yo le estaba computación y ahora. Mira, ese es la sede de la cámara ahí. Se ve negro. ¿Se ve negro? Y bueno, nosotros estamos construyendo sede aquí atrás. Claro que ya mandé el llamado de tu mamá. Y
Yo te hago la introducción. Está compartiendo. Sí, es cierto, sí está. Pregúntale algo. No, está compartiendo. Sí, entonces. Pueden preguntar si las personas ven. Papi, ¿nos pueden ver? Sí, sí, dicen que sí. No, sí, está ya. Ya, me mantengo en esta zona. Bueno, podemos empezar. Buenos días para todos los compañeros y compañeras que están conectados, para los que nos acompañan aquí en la sesión. El día de hoy en la cátedra abierta de bioética, ética de investigación y salud nos acompaña el profesor David Hernández Zambrano. Él es filósofo, maestro de filosofía de la Universidad de Rosario, doctor de Derecho de la Universidad de Friburgo. En este momento es director de la especialización de educación para la paz, formación ciudadana y profesor de centro de formación en ética y ciudadanía de la Universidad de Rosario. Nos va a acompañar hoy con la cátedra manejo de equipos de los datos y confianza pública, porque la confianza pública va más allá de la consistencia. Con él estaremos hasta más o menos 9:30, 9:45 de la mañana. ¿Cuánto tiempo estará usted? Lo que me digas. No, por ahí que 40, 45 minutos. ¿Listo? Sí, puede ser. Alrededor de eso ya pasaríamos a hablar con los. Y después de esto, los invitamos también a que nos acompañen ya en esta aula, en el cuarto piso, ¿cierto? Con la profesora, no sé si merece el nombre, pero no lo digo, Isabel Moreno Barbosa, que va a estar con la conferencia como población mayor aprovechamiento de los datos o de la información estadística en salud. Ella también es una investigadora del Departamento Nacional de Estadística. Doctor Daniela, David. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por. Buenos días. Buenos días. No se escucha. ¿Podrían, por favor, ponerse el micrófono? Acá me escuchan mejor. Se escucha muy lejos. Se escucha muy lejos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ven? Si no me toca gritarlos a ustedes, sí, es un poco extraño, ¿verdad? Hoy la tecnología no está. Les pregunto, de los compañeros que están afuera, ¿se escucha mejor por esta vía? Los que están en línea. Sí, profe. Ahí ya te escuchamos mejor. Mucho mejor. Sí, listo, muchas gracias. Entonces, Me la pongo acá. sí, Tu micrófono es para que Nintendo listo. micrófono hacia arriba. O sea, sí, sí. Ajá. Preguntar. Listo. Ahí me escuchan. Parece que sí, pero Sí, no, pero tiene. pues ahora tengo otro. Ahí solucionamos las cuestiones tecnológicas y precisamente vamos a hablar de datos, entonces muy apropiado. Entonces, como les decía, muchas gracias por estar acá. La charla que vamos a tener con ustedes y de la que espero
también aprender mucho. En gran medida viene de una preocupación que se ha venido gestando en el DANE por la falta de confianza que hay por parte de la ciudadanía en general sobre las operaciones del DANE. Cuando uno mira el tamaño de las muestras que maneja el DANE en comparación con muchas de las encuestas que se publican en redes sociales, en noticieros, en diferentes medios, cuando uno mira las pruebas de calidad que tienen que pasar las operaciones estadísticas en el DANE, uno puede dar cuenta de que en la mayoría de los casos hay un rigor técnico gigantesco. Claro, hubo el año antepasado una sentencia sobre un problema con la medición de poblaciones afro en el censo, y se hicieron algunos ajustes estadísticos. No obstante, el punto de todas estas cuestiones es que independientemente del rigor técnico que se pueda tener en una operación estadística, muchas veces las personas no confían. Y la falta de confianza se va a ver agravada, como lo vamos a ver ahora, cuando estamos tratando de cosas tan complicadas como es Big Data, datos abiertos, cuestiones de interoperabilidad y recientes. Pero para hablar de cuestiones como volviendo al pasado, con la desconfianza de las estadísticas, de los censos y de las investigaciones, quería ponerles estos dos ejemplos. Son ejemplos bíblicos. En el primero, Jehová está cuidando del pueblo y le dice a Moisés, haga un censo para que no le vaya a caer a ninguno de los nuestros. Más adelante, cambia el genio y le dice a David, haga un censo y va a matar a todos. Y uno va a encontrar una cosa muy básica acá, y que esta historia bíblica va a acompañar una historia de desconfianza sobre las estadísticas, sobre la investigación, no solamente en temas demográficos, sino en temas médicos, en estadísticas vitales, porque tener conocimiento sobre las personas da poder sobre las personas. Cuando uno tiene conocimiento sobre la condición cardíaca de una persona, sobre su historia clínica, tiene capacidad de hacer predicciones sobre esa persona, tiene capacidad de hacer predicciones sobre cómo puede responder ante ciertas determinadas, desde conflictos hasta situaciones medioambientales. Y en el caso de la demografía, con este ejemplo por allá bíblico, era el miedo a si saben dónde estamos y cuántos somos, los pueden eliminar fácilmente. Entonces, esta cuestión de la desconfianza con el conocimiento y con la agrupar datos y poderlos manejar, va a tener una cuestión adicional, y es que nosotros, independientemente de si se trata de estadística, de si se trata de historia, de ingeniería o de física, todo lo que hacemos para describir el mundo se trata de una narración. Se pueden hacer narraciones numéricas, se pueden hacer narraciones literarias, pero todos son narraciones que cogen el mundo y lo reducen un poquito a las características que consideran más importantes para contar una historia sobre lo que les interesa. Uno puede contar una historia sobre cuántas personas hay, uno puede contar una historia sobre cuántas personas mueren, sobre cuántas personas enferman. Dependiendo de qué sea lo que a uno le interesa del mundo, esa es la historia que va a contar. Entonces, el segundo ejemplo que quería proponerles, no sé si ustedes recuerdan a Florence Nightingale, que es como de las más importantes que hay en la primera de estadísticas, porque es la primera que, si ustedes miran esto es como el diagrama de la rosa, que es el abuelito de las pie charts, como de las gráficas de redonditas de pastel. Bueno, ya la habían visto. En el siglo XIX, frente de Crimea, Francia, Inglaterra contra Rusia, suena una cosa muy, muy actual. Tenían un problema, y es que si ustedes miran, ahí ya está borradito, pero hay un color rojo, hay un color negro y hay un color azul. Lo que mostraba el color rojo era soldados muertos por heridas en combate. La parte negra era por razones en general, y la parte azul lo que mostraba era los que morían por enfermedades o infecciones evitables. Después de hacer un estudio de la cosa, Florence Nightingale, en compañía de algunos colegas,
piensa cómo se hacían las estadísticas en ese momento y eso eran unas tablas larguísimas, imposibles de digerir, y ella piensa, yo necesito que esto sea accesible para la gente bruta. Y está pensando en la reina y en los generales ingleses. Necesito que esto sea accesible, que genere una impresión, y lo manda a hacer a todo color para la época, lo pega en un montón de paredes, y lo que muestra, si ustedes ven, claro, este diseño sería inaceptable en nuestros tiempos, pero lo que muestra esto finalmente es partiendo de 1854 a 1856, si uno mira la parte azul, que es esta parte azul, y partida la tabla como está partida, parece que acá hay una ruptura donde las muertes por infecciones evitables empiezan a caer. ¿Qué es lo que quería mostrar ella? Que acá hubo una brigada que llegó a quitar caballos muertos del agua potable, llegó a cambiar las sábanas de los pacientes y estaba tratando de convencer a todas las personas de que se lavaran las manos, de que dejaran entrar el sol. No obstante, si uno la mira con más detenimiento, uno se da cuenta que la caída empieza desde antes de donde se parte la tabla. Pero el mensaje que reciben las personas es que ese cambio fue definitivo para la reducción casi a cero de las muertes evitables. Eso puede tener ya en sí mismo un problema ético, pero muestra un punto muy importante, y es que las personas, sean los políticos que toman las decisiones, los generales que mandan a los soldados a la batalla, toman las decisiones con base en narraciones que obtienen de las estadísticas. Y las estadísticas, sean cuales sean, son también una narración. Esta elección particular finalmente ayudó a que pues se consolidara como la higiene médica como una de los elementos fundamentales en el campo de batalla y luego en general, pero ya nos muestra una cuestión, y es que cuando sabemos datos y podemos mostrarlos de alguna manera particular, las personas responden a ellos de formas variadas, en este caso con éxito, tratando de lograr más salubridad. Y bueno, entonces, ¿qué es la ética? Uno puede entender la ética como una cuestión de ética profesional, uno puede entender la ética como, de manera muy general, portarse bien, pero yo quiero proponer una versión como más general que tiene estos elementos. Uno es la disposición a justificar comportamientos, decisiones y acciones de cara a las demás personas de una comunidad. Sea esa comunidad una comunidad académica, sea una comunidad nacional o sea una comunidad global, como lo tratan los derechos humanos. En este sentido, la ética es esencialmente interactiva. Es una cuestión de relaciones en la que necesitamos justificarnos ante los demás, cuidar de sus intereses, reconocer sus intereses, porque es la única manera en la que yo le puedo decir a alguien por qué le hice daño y tengo una justificación para hacerlo. Si ustedes miran las decisiones difíciles, la persona a la que tiene que justificársele algo es a la persona que pierde en esa decisión. Entonces encontramos algunos elementos. Uno, la disposición a justificarse. Dos, el cuidado de los demás y de nuestra relación con ellos. En lo que nos importa acá, la relación con la fuente, la relación con las personas que van a ser el objeto de estudio. Un respeto efectivo por la autonomía de los demás, que va a ser uno de los problemas grandes con el manejo de datos. Y el derecho de todos a ser considerados en pie de igualdad como parte de una comunidad. Estos son cuestiones que muchas veces se dejan de lado, y a veces se dejan de lado bien sea por negligencia absoluta o porque no está contemplado en los propósitos mismos de la investigación. Un ejemplo que de pronto también pues, es muy conocido, que es el experimento Tuskegee. ¿Lo conocen? Listo. El experimento Tuskegee, de manera muy rápida, es un experimento que duró 40 años, de 1932 a 1972, llevado a cabo por la Oficina Nacional de Salud de Estados Unidos con población afro, en la que se hacía un estudio sobre cómo evolucionaba la sífilis. Si ustedes se dan cuenta, entre el 32 y el 72 se da la posibilidad de adquirir penicilina de manera muy fácil, pero en el estudio se le advierte a las personas que ya tienen sífilis que no tomen penicilina. Se alarga el estudio del sufrimiento de estas personas, hay contagios a través de embarazos a nuevas generaciones,
hay cónyuges que se contagian y mueren, algunos de los participantes mueren en el estudio, y a partir del caso Tuskegee, que fue, como les decía, conducido especialmente con población afro y a la que se le dejó avanzar la sífilis solamente para saber cómo evolucionaba la enfermedad a lo largo de 40 años, se va a generar una cosa que es el reporte Belmont. Y el reporte Belmont trata 3 cuestiones fundamentales que se tienen que tener en cuenta para cualquier tipo de investigación con seres humanos. Por un lado, respeto. Y el respeto a las personas tiene que ver con autonomía, con que puedan tomar decisiones. Cuando uno mira el experimento Tuskegee, en realidad estas personas nunca tuvieron acceso a información o a un consentimiento valedero sobre la condición de su enfermedad, y eso era un problema grande. Ya paso a la segunda parte. Beneficencia tiene que ver con aumentar el bienestar, disminuir el daño. Y estos son como teorías éticas clásicas, de ontología y consecuencialismo. Y finalmente, justicia. Y la justicia tiene que ver con una cosa que acá tampoco se dio, y es que los costos y beneficios que ofrece una investigación sean repartidos de manera ecuánime entre todos los actores involucrados, sean las fuentes, los sujetos de experimentación, los investigadores o la comunidad en general. Pero estos principios fueron pensados más hacia sujetos de investigación, como en investigación con individuos humanos. Cuando uno empieza a pensar esto en unos términos más amplios, se va a dar cuenta que pensar en respeto, beneficencia y justicia para una comunidad se vuelve muy importante. ¿Por qué se vuelve muy importante pensar en comunidades? Por varias razones. Una, porque a través de cualquier tipo de estudio de salud, de demografía, uno puede generar estigmas sobre alguna población, bien sea por la incidencia de algún tipo de enfermedad, por la incidencia de desnutrición, pero también porque, y pensando ya en Big Data, en datos abiertos, como todo este nuevo panorama en el que se está metiendo Colombia, la idea de un individuo se desvanece cuando uno piensa en agregar bases de datos para sacar conclusiones e inferencias de allí. Entonces uno debería pensar en, más que consentimiento, tener divulgación general sobre la comunidad, sobre cuáles son los objetivos, cuál es la justificación de las mediciones o de los experimentos que se van a hacer, y pedir su participación y autorización. La autorización para que como comunidad hagan parte de una medición, y también la participación en el sentido de no desestimar los conocimientos o los datos mismos que brinda la fuente. En términos de beneficencia, como les decía, uno de los problemas que pueden tener las comunidades es la estigmatización o los daños económicos. De hecho, con Elizabeth nos ha pasado que vamos con chalecos del DANE acompañando alguna operación estadística, y a uno, bueno, una de dos, o lo confunden con la gente del CISBEN, o le dicen, eso es para subirme los impuestos. Entonces puede haber daños económicos, sean reales o aparentes, que preocupan muchísimo a las personas. Y finalmente, hay una cuestión que debe haber un balance de intereses entre las personas que investigan y la comunidad en general. Así se trabaje con reuso de datos, con registros administrativos. Una de las cuestiones, especialmente cuando se trabaja con datos, es que no se piensa en alguna forma de retribución a las personas que directa o indirectamente han aportado el sustrato de la investigación. Entonces, hay una distinción que la propone Harry Taylor, si no estoy mal, ahí está la referencia, en este momento no recuerdo el nombre, qué pena, pero hace una distinción que es importante entre investigación en salud pública y prácticas generales en salud pública. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que les venía contando ahora. Cuando se piensa uno la forma de la investigación, uno piensa en individuos. Y cuando piensa en individuos, uno piensa en pues un estudio liderado por la academia, por ONGs, por diferentes actores sobre cuestiones de salud pública, que tiene por objeto indagar, conocer más, obtener información, y que tiene sus deberes especialmente dirigidos a los sujetos de investigación. Todo esto, cuando se piensa más en investigación como palpable con seres humanos, se piensa en términos de individuos, y los beneficios no necesariamente se enfocan sobre las personas sobre las que se ejerce la indagación. Cuando uno mira las prácticas de salud pública, uno se va a dar cuenta que el enfoque es absolutamente comunitario. De hecho, la salud pública, cuando uno lo piensa con un enfoque territorial, está basada en una comunidad muy particular para el fomento de su salud,
de su bienestar, y todo lo que se hace en torno a generar valor público, generar un bien común en términos de la comunidad. Entonces, el punto que quería hacer acá es que cuando uno piensa en investigación sobre salud pública, el hecho de que sea salud pública no lo justifica inmediatamente. Uno de los grandes problemas que también generan desconfianza a las personas es que cuando uno da un objetivo loable, no por eso se permite cualquier tipo de investigación que se siga de allí. Entonces, hay dos puntos acá. Uno, podría haber una carga mayor para hacer investigación que acciones en términos de salud pública. Y segundo, que vale la pena volver a pensar esto en términos de relaciones con la comunidad. Si alguien llega a tener intervenciones o preguntas, también los invito a que las hagan. La idea es que sea como charladito. Y si no, pues yo sigo y ustedes me paran cuando mejor les parezca. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Cuando uno empieza a pensar esto en términos de ética de datos y confianza pública, va a encontrar que hemos tenido una preocupación legal, social, académica, científica, por tener ética de la investigación. Ya pasaron cosas terribles, desde los estudios de Tuskegee, que fueron muy complicados, todos los casos de estudios antiéticos que se han hecho en cuestiones relacionadas con la salud, pero normalmente tenemos una respuesta formal a un problema mucho más amplio. Entonces, seguimos lineamientos, eso es importantísimo. Pedimos consentimiento de las fuentes, eso es importantísimo. Tratamos de informar a los sujetos de experimentación o a las fuentes, y esas cuestiones son importantes, pero muchas veces se queda en vigilar los procedimientos y métodos enfocados hacia la investigación misma y no a una conexión con la comunidad. Eso va a generar un problema gigante, y es que habiendo una simetría entre personas como ustedes que conocen de cuestiones técnicas y personas como las que se sujetan a las diferentes investigaciones que no tienen ni idea sobre los datos que ellos mismos les extraen, por decirlo así, se va a generar una ruptura allí. Y uno de los problemas, ya cuando vamos a hablar de datos, es que así la persona haya consentido a dar sus datos en, no sé, la historia médica electrónica, en algún tipo de encuesta, el consentimiento sobre lo que pasa después con esa información es totalmente difuso. De hecho, piensen en cuántas veces han aceptado términos y condiciones en la última semana y cuántos se hubieran demorado leyendo los términos y condiciones de todo lo que han aceptado en la última semana, y se darán cuenta que no habrían tenido tiempo suficiente para hacer nada más en la vida. Hay gente que hace cálculos y dicen que si uno leyera todos los términos y condiciones que le aparecen en un año, se tiraría más o menos 280 horas en el año, lo que es absolutamente insensato. Entonces, uno de los problemas que va a encontrarse acá es que además de la sospecha que pueda haber sobre los procesos científicos, va a haber un desconocimiento de cuáles son los posibles usos o cuáles son los posibles resultados. Y eso va a generar un problema gigante. Entonces, ya entrando en el problema de datos, hay otro caso, estalla fuertemente en 2001, que es el caso de Enron, una empresa gringa que empezó produciendo gas natural y electricidad, y después dijo, pero ¿qué pasa si en vez de sacar gas de verdad y electricidad de verdad, yo la vuelvo un activo financiero y yo le vendo la promesa de electricidad? Y esta empresa empieza a crecer, pues, tiene un montón de ideas, empieza a sacar un montón de proyectos, y por detrás está haciendo una contabilidad absolutamente viciada que la lleva a una burbuja que explota en 2001, quebrando de manera radical. Van a encontrar sobre ética de los negocios después de 2001, está inspirado en Enron, así como muchas de las cosas de investigación en seres humanos, está inspirado en el ejemplo de Tuskegee. ¿Y por qué traigo el ejemplo de Enron? Porque por primera vez se dio una posibilidad de observar el lenguaje natural de muchas personas. En la investigación quedó un archivo gigante con todos los correos que se habían mandado en la compañía en los últimos años. Y era una cosa gigantesca, desestructurada, mensajes desde amantes que había en la oficina hasta nodos de corrupción que se podrían visualizar por el número de correos enviados entre participantes. Esto dura un tiempo ahí quieto, luego se abre esto para investigación, se puede comprar la base de datos por un costo muy bajo,
y la gente empieza a trabajar con esos datos. O sea, imagínense miles y miles y miles y miles de correos. Esto para el desarrollo de herramientas tecnológicas es una maravilla. De hecho, los correos de Enron fueron una de las bases para el entrenamiento de asistentes digitales como Siri o Alexa, lo que luego va a terminar traduciéndose en que los sesgos machistas, sexistas, homofóbicos que había en la cultura corporativa de los pequeños pueblos donde más se mandaban correos, van a aparecer luego en estas plataformas y van a dar para muchas noticias sobre cómo un asistente digital pues dice barbaridades, hace chistes que son inaceptables, pero la parte más importante va a ser esta. Cuando explota el caso de Enron, todo el mundo odia a Enron. Además, los oficiales, los grandes, el CEO y los grandes mandamases hicieron las peores cosas. Por ejemplo, le pagaban muchísimas de las bonificaciones e incluso de sueldos a sus empleados con acciones de la compañía. Y cuando se dan cuenta que ya finalmente la compañía va a quebrar, bloquean la venta de acciones para ellos, venden las de los altos mandos y cuando las liberan el precio ya ha caído, la gente no tiene ningún ahorro. Entonces, cuando se libera esta cosa, todo el mundo dice que Enron se puede ir por donde vino y lo aplican a todos los correos. Hay nombres, hay amoríos, hay gente que confiesa sus enfermedades, hay gente que estaba deprimida. Había muchísimos datos que se pueden relacionar con personas, nombres y lugares específicos que fueron liberados en este gran corpus. Y que con el tiempo, muchísimas personas con más o menos resentimiento van a decir, porque yo hubiera preferido que no me boletearan de esa manera. Y muchos investigadores van a decir, si yo supiera a 2023 lo que sabí, pues lo que tendría que haber sabido en 2001, habríamos hecho una limpieza de la base de datos antes de abrirla para investigación. Y una de las cosas que va a pasar y que nos muestra el caso de Enron es, uno, que los datos luego se pueden prestar para cualquier tipo de investigación. Y dos, perdón, que nadie se imaginó que el correo que le estaba mandando al compañero de oficina para decirle que se volaran a tomar una cerveza iba a convertirse en la base de entrenamiento de los asistentes digitales que uno tiene en los teléfonos. Esos usos imprevistos se van a volver un peligro y uno de los motivos de desconfianza por parte de la ciudadanía. Y todo esto funciona con algoritmos y con modelos. Ustedes saben de algoritmos y saben de modelos. Yo traje dos definiciones muy básicas. Algoritmo, definición de la RAE, es un conjunto de pasos para solucionar un problema. Y uno tiene algoritmos muy básicos metidos en su cabeza. Cuando un algoritmo se refina, uno tiene un algoritmo para bañarse, para cocinar, para estudiar, y cuando se refina se convierte en un modelo que se aplica a diferentes problemas. Y un modelo, y tomo esta cita de Cathy O'Neill, que publicó un libro que se llama Weapons of Math Destruction, suena mucho más bonito en inglés que armas de destrucción matemática, porque no rima, pero la cuestión es esto. Un modelo es una representación de un proceso. Puede generar predicciones, puede generar inferencias. Uno usa modelos para cocinar cuando invita amigos, uno usa modelos para conducir el tráfico, para llevar a cabo discusiones. Pero lo interesante es que muchas veces cuando son cubiertos por el halo matemático, a la luz incluso de los investigadores, se vuelven inmediatamente objetivos. Y pongo la cita de Cathy O'Neill por esta última parte. Y es que el éxito de un modelo no puede derivarse de una función matemática. Es una elección política, académica o personal sobre qué éxito para ese modelo. Y cuando uno se da cuenta que un modelo, incluso matemático, tiene un componente gigante de decisión, se va a preguntar por cuáles son los fines de la aplicación del modelo, bien sea para predecir, bien sea para explicar. ¿Hasta acá vamos bien? Listo, súper. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto de los modelos? Ya entrando más de cerca en el tema de los datos. Cuando uno piensa en modelos y algoritmos va a encontrar un montón de cosas. Desde, esto se llama como publicidad personalizada, que fue uno de los problemas que reventó hace relativamente poco con el caso de Cambridge Analytica y la manipulación de los votantes. Porque eso genera una cosa
Cuando uno ya le empieza a meter Big Data a estas cosas, cuando uno le empieza a meter un montón de fuentes estructuradas, no estructuradas, se va a dar cuenta que tiene unas capacidades de inferencia gigantes. Y uno se puede dar cuenta de que si la compañera es de izquierda, yo le mando una publicidad particular para que no vote por el candidato de izquierda o para que vote por el de izquierda. A la vez, al compañero de derecha le mandamos una publicidad totalmente diferente. Y cuando uno se da cuenta de la gran interacción que uno tiene con redes sociales y con publicidad política en tiempos electorales, uno de los problemas es que se va a generar un mínimo que para las estadísticas oficiales, para los datos en términos de salud público, es fundamental, se rompe a través de la publicidad. Y es tener un método acordado por todos como el que nos permite establecer los hechos. Usted rompe los hechos que cada persona tiene, época de las fake news, y cuando las personas ven un mundo diferente, no tienen posibilidad de llegar a acuerdos. ¿Cómo se logran estos cambios? Con cositas como publicidad diferenciada. El caso de Cambridge Analytica es especialmente interesante. Señora. Relación con la ruptura, o sea, con la publicidad personalizada, con esa publicidad personalizada, termina influyendo de tal manera que no es posible, si te entendí, llegar a acuerdos. Quisiera que lo desarrollaras más para este público. Sí, Listo. Sí, gracias por acordarme qué es lo que había dicho. Sí, me acababa de ir, pero uno de los grandes problemas es cuál. Para diseñar política pública, para tomar cualquier tipo de decisión legislativa, es una obligación en Colombia usar estadísticas oficiales, por ejemplo. ¿Y qué son las estadísticas oficiales? Son el producto de una entidad que aplica un proceso que todos entendemos y aceptamos como la forma de determinar los hechos. ¿Qué hay en el mundo? La narración que nos dé esa cosa es el mundo. Y ese es el mundo que vamos a discutir. Cuando usted le muestra un mundo diferente a cada persona y cuando las personas dejan de tener confianza en un método acordado por todos y cada cual empieza a tener su propio método, desde, no sé, medir las estrellas hasta esperar que le dicen por WhatsApp. Si usted no tiene los mismos hechos de partida, no hay posibilidad de que usted llegue a acuerdos sobre democracia, salud pública, política pública o nada parecido. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales con la confianza en la investigación. Cuando se pierde la confianza en la investigación, que debería ser el fruto o el sustrato mismo de las discusiones, se pierde la posibilidad de tener una discusión significativa. Ese es como el punto. Y cuando uno lo mira en casos de propagandas y de todo, ¿cómo se logra hacer esto? En realidad es muy fácil. El caso de Cambridge Analytica invirtió $250,000. Dijo, le doy $1 si me vende su información personal. Y yo no sé, pero si antes de yo enterarme de todas estas cosas me hubieran dicho, $1 son como 5,000 pesos, le doy 5,000 pesos y me da su información personal que está en su computador, yo le diría, de una. Porque, ¿qué tengo que esconder? Nada, 5,000 pesos sí me sirve. Pero el problema va a ser cuál. Que cuando usted tiene 250,000 personas que venden esa información, usted puede sacar inferencias, cruzando eso con otras bases de datos, con formas de identificación muy básicas y extrapolar esas conclusiones a una población muchísimo más amplia. Entonces, uno de los problemas gigantes que va a haber acá es que muchas veces con los modelos no sabemos bien qué hacen, cómo funcionan y, muy importante, qué dejan de lado. Entonces, como 20 tiempo, no sé a qué horas empecé. O sea, Alex, es que yo soy un poquito psicorrígido a veces, entonces, listo. Pero, señor. Estuvo mucho tiempo en toda la universidad haciendo entrevistas y encuestas. Sí. Y la gente tenía dedos que decían, problema de modo
Y se vuelve tedioso. Para investigador, para Ajá. estamos en un nivel muy delicado con relación a las comunidades, la universidad, la academia, la investigación, la desconfianza en la comunicación. Entonces, por eso, pero lo que va a hacer el comentario, que me parece muy interesante, en la investigación, no es tanto como la confianza que tenga, sino también que va a innovar en esa problemática del territorio. Lo que No, y eso es importantísimo porque eso se convierte en cuánto quiere que le dé. Eso me acuerda mucho, la primera vez que yo dicté clase quería hacer una curva, mi papá es ingeniero, yo le dije, oiga, ayúdeme a diseñar una curva, pero chévere, como que no distribuya, que no sea subir punto 3 a todo el mundo. Y me dijo, listo, ¿cuánto quiere que le dé? O sea, ¿cómo quiere que se la dibuje? Y en ese momento yo me quedé pensando y dije, claro, esto tiene todo el sentido. En estos casos se vuelve un problema porque cuando uno empieza a ver la información como un bien fungible, se puede empezar a vender y a comprar. Y el problema es que individualmente es muy barata, pero colectivamente es increíblemente valiosa. Y por eso, por ejemplo, Google le vende a usted el acceso a las personas, que le llegue la propaganda, pero no le da la base de datos, al menos inicialmente. Porque esa es la fuente que ellos tienen para el acceso a la población. Entonces es un punto fundamental, profe. Y sobre los modelos y cómo funcionan, pensando en lo que les había comentado de Enron, pensando en uno cómo puede encontrar correlaciones que muchas veces no se imagina, me encontré con un tweet de 2019 de Wozniak, que fue el cofundador de Apple, quejándose a la vez que otro señor sobre que teniendo un patrimonio conjunto, cuentas compartidas, viviendo en la misma casa, a sus parejas, en este caso mujeres, les dan una décima parte de la capacidad de endeudamiento que le dan a ellos. ¿Qué correlación hay detrás del modelo de Apple Pay para generar estas capacidades de endeudamiento? No sabemos. Y eso es parte del secreto corporativo, entonces tampoco lo vamos a saber. Después de eso dicen, lo vamos a arreglar, hacen intentos genuinos, pero muchas veces estos intentos, por genuinos que sean, se van a quedar cortos porque si usted interviene mucho el proceso de inteligencia artificial, de Big Data, lo daña. Si usted le quita una variable, por ejemplo, la variable sexo, eso le empieza a dar unos resultados que muchas veces pierden más de lo que han ganado. Entonces, cuando pasan cosas como estas, la gente pierde todavía más la confianza en cualquier tipo de investigación. Entonces, bien, hay unas cosas que me parecen importantes acá. Entonces, uno es, todo tipo de investigación nos da una narración sobre lo que hay en el mundo. Y esa narración nos da pedacitos que consideramos importantes en una historia más o menos coherente. Eso va a tener algunos problemas sobre la autonomía de las personas que tanto pueden decidir participar, sobre los costos y beneficios que reciben estas personas y cómo los reciben, y sobre qué tanto daño pueden sufrir o qué tanto pueden mejorar su condición, dada la investigación que se corre sobre ellos. Hemos visto varios casos, desde el caso bíblico de hacer un censo para matar gente o para salvarla, desde los problemas de hacer que los soldados se laven las manos en el hospital. Pero cuando uno empieza a tratar en términos de datos, especialmente cuando uno maneja ya todo tipo de registros administrativos y fuentes secundarias, uno se va a encontrar con un vocabulario gigante. Primero, acá, ley 1581, uno encuentra la definición de datos personales. Este sí lo tengo que leer. Y es toda la información asociada a una persona que permite su identificación. Por ejemplo, documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Y dentro de esos datos personales va a haber información sensible como datos médicos, características físicas, ideología política. Si eso le permite individualizarlo, se vuelve inmediatamente un dato sensible. Estos intentos de regulación tratan como de coger esta idea de decir, no, los datos personales son importantes,
pero traducir esto a regulaciones particulares es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Que tratamos de dar cuenta de estos datos para que no se compartan, pero vamos a encontrar inmediatamente un problema, y es que usted no necesita estos datos en particular para inferirlos sobre una persona. Entonces, bueno, sigamos mirando otros de los términos. Yo cuando leí esta definición, había cosas que yo no sabía que entraban necesariamente en datos personales, como, qué sé yo, el lugar de nacimiento. Pero bueno, entonces los datos personales van a ser estos. ¿Por qué van a ser importantes los datos personales? Porque hacen parte de nuestra privacidad. Yo no sé si ustedes han oído lo de a mí que me esculquen, que nada debe, nada teme. Y una de las cuestiones que tenemos, los datos personales, pues uno no debería tener ningún problema con entregarlos a la investigación científica, al mercado, con tal de que usted no tenga nada que esconder. Pero la privacidad no es una cuestión de esconder cosas, o no es una cuestión como de bienes privados, como uno tener su billetera, su carro. Los datos y la privacidad tienen que ver con la autonomía que tenemos sobre qué saben los demás de nosotros. Si a una persona que ha hecho una transición de género en la oficina, alguien le cuenta a todo el mundo que se llamaba Pablo y no Marta, y lo echan por esa razón, mucha gente diría, uy, el daño es que lo echaron, que la echaron. Sí, primero era Pablo, ¿cierto? Bueno. Pero el daño que se hizo primero fue sacar datos personales de esa persona sin el consentimiento de esa persona para el conocimiento público. El ámbito de la privacidad es una cuestión que va a ser muy importante y que es una llave no solamente a nuestra propia vida, sino a la vida de toda la gente que se nos parece. Por poner un ejemplo, yo no sé si ustedes, hace como un año hubo una cosa muy de moda, porque creo que estaban dando la ciudadanía portuguesa o algo así, que todo el mundo se estaba haciendo análisis genético para ver si tenía antecedentes vikingos o alguna cosa así. Sí, pero detrás vino toda una cosa de, usted tiene un gen chino, usted tiene no sé qué, y la gente buscaba como su ascendencia genética, y uno firma los términos y condiciones. Y nada pasa. Pasaron muchas cosas, desde personas que fueron ubicadas por acosadores y asesinadas, hasta la identificación de un tipo que cometió un crimen, porque la policía se compró un par de bases de datos de estas, había quedado un poquito de ADN en la escena del crimen, esto pasó en Detroit, si no estoy mal, corrieron eso con la base y había dos coincidencias, unos primos. Cuando usted tiene eso, ninguno de los dos estaba en la ciudad en ese momento, accede a la persona. Los datos personales de uno, biométricos, de identificación, de preferencias, de hábitos, se vuelven una forma de predecir toda la gente que se parece a uno, a sus familiares o a sus allegados. Pero sigamos con definiciones para ver también lo difícil que es confiar como una persona cualquiera en estas cuestiones. Sí, señora. Pero eso también puede ser una manera muy difícil de pensar de una persona. Una persona, pues un hombre, un hombre, él no puede tomar algo pues negativo. Una forma de ofensa puede ser, o tal. Para preguntas sensibles hay unas metodologías, ¿sí? Hay tarjetas a veces que se usan en el privado pueda responder tranquila, ¿sí? Porque a veces cuando le hacen la encuesta y está el grupo familiar, se siente cohibida y de pronto va, de pronto no va a ser veraz con la información. Entonces hay unas, dependiendo de la sensibilidad de la información, hay tarjetas que se usan donde la persona, digamos, puede
tranquilamente responder. Si es a través de tablet, son preguntas sensibles, se le lee la pregunta, se le da la tablet para que ella conteste y se le da la indicación para que pase a la siguiente pregunta. De esa forma se está garantizando también como esa privacidad, porque hay preguntas que son muy sensibles y también dependiendo del nivel cultural puede haber como resistencia. Entonces, cada vez buscamos métodos y formas para garantizar, digamos, eso, que la persona sienta esa confianza, esa tranquilidad en el momento que nos da la información, ¿sí? Para que nosotros la podamos aprovechar siempre de una forma, siempre nosotros guardando la reserva estadística, siempre es estadística. No sé si Igual no hay nada perfecto porque también nos pasó en Pereira el año pasado. Estábamos acompañando, ¿era encuesta de calidad de vida o gran encuesta integrada de hogares? No me acuerdo. Y llegamos a una casa en el centro de Pereira y mientras respondía la encuesta nos contó que llevaba viviendo ahí 20 años y cuando le preguntaron, ¿y usted cómo se identifica? Dijo campesino. Y pues sí, pero según la forma en la que se clasifica para hacer la medición, la narración que se ha creado para definir quién es un campesino, no clasificado. Pero la autoidentificación se vuelve muy complicada y entonces también es una cosa entre el juego del observador y la fuente. Lo mismo con comunidades indígenas. Usted llega a una casa y a veces le dicen, acá vivimos 3, pero yo veo 2. Sí, pero es que yo tengo una hija. ¿Y dónde está? En Cali. Pero este es mi hogar. El cambio en la definición ya puede generar unos problemas terribles cuando la investigación se vuelve inflexible y necesita una narrativa particular. Señora. Estamos conversando de dónde se puede hacer esto, no puede encontrar el paso. Cuando llega a ser el juez, te dice, bueno, pues entrevista con el juez, lo que quiera. Cosas pues culturales que uno esté lidiando con ellos, como por ejemplo que la psicóloga dice, no, está nada, esto está, pues ejemplo, pero bueno, la persona pero como el pensador está observando las características del entorno y que no una persona que está proporcionando información. Digamos, a ver, no sé, de condiciones como ambientales de la casa de vivienda, ese tipo de preguntas, ¿sí? Donde usted claramente como observador está viendo la realidad, pero la persona porque tiene una percepción. Puede ser que no sea mucho relación con porque hay cosas que hay de entorno, una cosa que está la persona dice, pues si no le explica bien, es un poco ya pues no nada, pues que se como lo prefiere, que están haciendo, porque está viendo una cosa de percepción, como digo que no, pero usted como observador no ve, ¿cierto? Pero el instrumento no le permite hacer la respuesta. Entonces, cuando la persona está observando evidentemente el espectador, o tiene que registrar lo que la persona es. Tal vez muchas respuestas penales, pueden quedar con muchos excesos en ese sentido, porque pues finalmente me imagino que lo es lo que la persona dice. Sí. Y hacer la observación. La persona que está respondiendo la información, digamos, hay es desafío más amplio es ganar no solo los programas civilizados para que las personas información con esa certeza o decir como algo diferente decía son temas que tenemos que trabajar en la cultura estadística. Es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos.
quería hacer como un comentario. Uno, con respecto a de pronto la idea de que el lugar de nacimiento, porque es un dato sensible, es que si yo en ese momento digo que soy de Teherán o si soy de Cisjordania, pues inmediatamente puedo ser diríamos, fenotípicamente de cualquier presentación, eso puede introducir un sesgo o un riesgo de una discriminación en un grupo, en una comunidad. Entonces, por eso era un comentario que quería ver, por ejemplo, un lugar de nacimiento marca puede sesgar y puede discriminar una cantidad de, no más a la persona, independientemente de todo. Y con respecto a eso que yo estoy viendo es que yo creo pues que uno a veces se centra cuando hace, cuando cree que le están revisando un trabajo, yo soy del comité de ética, se centra en metodología, se centra en me ve lo ético, pero no se meta mucho con lo metodológico porque eso ya está claro. Pero nos vamos al arte de recolectar información. Ese es un arte recolectar información, es un arte y es un desafío para el investigador tomar un consentimiento informado. No es fácil, ¿sí? Y recoger la información como tal es un proceso, diríamos, vital para que el trabajo o la investigación sea, inclusive sea exitosa. Entonces yo sí creo que un instrumento mal diseñado, un investigador que no tiene las capacidades, que no está entrenado y que no conoce el instrumento, sí, el proceso de recolección de información queda mal y de ahí en adelante todo queda mal. Entonces, yo sí creo pues que uno a veces no alcanza a entender todas las capacidades que uno debe tener para recolectar información y eso hace parte del arte de ser investigador, creo yo. Pues ese es un comentario, pues sí que a veces uno en el comité hace ciertas diríamos, ciertas observaciones que para un investigador dice, no, eso está muy fácil, voy al hospital, pido la base de datos, voy a sistemas, digo que me lo monte en un Excel y después voy a facturación y digo que me den las facturas. No, no es tan fácil. Entonces ese era un comentario que quería como hacer. Yo quería, como por la línea de todos los que estamos en territorios, ¿qué pregunta tienes? Las preguntas son académicas y la gente a veces hay que traducirlas. Háblame de tu cultura y ellos miran a todos lados. ¿Qué te habló? Háblame de tu personalidad. Y, pues, son preguntas académicas que no tienen nada con la vida cotidiana. Pero me llamó mucho la atención de que la estadística, los datos sean una narrativa. Eso tiene que ganar confianza. Porque yo, por ejemplo, soy un desconfiado del daño. Total, absoluto. ¿Por qué? Porque es un mentiroso, toda la vida ha sido manipulado. Y cuando salen datos interesantes, como incluso muchos de salud pública o de investigadores, pues los tapan o los ocultan. O sea que también hay que ganar una confianza frente al DANI. Hable, les cuente su narrativa sobre la realidad. En este momento, por ejemplo, mi mayor tristeza es la elección del rector de la universidad. Salieron datos de basura, opiniones. Y aquí están andando por que este es negro, este es marica, este es homosexual, este es lesbiana, bueno, basura sacan de la gente, que es de la derecha, este es de izquierda, etcétera. O sea, hay un analfabetismo estadístico muy grande en nosotros. Yo lo que quería subrayar era, porque incluso cuando me estaba acordando, muchachos, los datos que tiene que llenar un profesor, el nombre de tu padre, de esa charla no hablemos. Entonces, pero ¿qué cultura? ¿Dónde estoy montado yo? ¿En qué contexto? Para poder hacer un ejercicio de diálogo, narrativa, como dice aquí la propia compañera, que es un arte bellísimo, con otro elemento grande que es los datos. Creo que hay que ganar una confianza muy grande en este país, sobre nosotros, para entrar a hacer ese, ¿cómo se llama? Diálogo de saberes, narrativa, datos, y que la gente los pueda entender en su traducción. Porque aquí uno se siente engañado, incluso en el mercado es el que más ha utilizado eso para vender ciertas cosas. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, la ciencia, ¿cómo entra? La tecnología, innovar en problemas y que el dato salga a como, pues, digamos, ajustado a la estamos interviniendo. Y ahí por eso. Y llamo la atención, yo soy docente de farmacia, de cátedra, y lo que más miente la gente es en salud. Todo el tiempo miente. Al médico le mienten, uno va y le pregunta, mienten. Y uno dice, ¿qué pasa con esto? Hay una desconfianza total sobre la salud y eso hay que empezar a romperlo porque es ideológico.
Eso lo han creado también, por ejemplo, drogas de marcas contra los genéricos. Por ejemplo, esa discusión no la hemos dado y tenemos que darla. Hay que matar las bacterias. ¿Cuáles? Todas. No, hay unas y otras. Ah, te explique pues. Bueno, hay una cantidad de un universo muy bonito y que la gente pues al menos se divertiría en la capacidad que tengamos nosotros de tejer ese dos lenguajes. Por eso me gustó mucho lo de que el dato es una narrativa y yo, pues lo aprendí aquí. De hecho, como lo mencionaba David, de las estadísticas oficiales, que tienen un proceso, y ese proceso que me está garantizando que no es un dato que saco así, sino que tiene todo un proceso riguroso, ¿sí? Son 8 fases que tiene Colombia para producir estadísticas oficiales, para garantizar precisamente lo que tú, digamos, estás mencionando, ¿sí? Y la recolección es la piedra angular, porque es que si yo recojo datos que son falsos, pues estoy dando estadísticas que no están reflejando las realidades del país, ¿sí? Y ese es el objetivo de las estadísticas, poder visibilizar esas necesidades sentidas de la población para que se vean reflejadas las poblaciones y los territorios y las hacedores de política pública puedan tomar esas decisiones, ¿sí? Pero el tema de la confianza es un tema que toca trabajar muchísimo y todos, cada uno, lo tenemos que hacer desde nuestro quehacer para poder, digamos, tener datos que verdaderamente reflejen esas narrativas. Entonces, Sí, no, sí. Oye, bueno, una pregunta y es, digamos, como dependemos de ese dato, ¿cierto? Y de la calidad de ese dato, porque son estadísticas nacionales, ¿cierto? Se están tomando decisiones respecto a la información. Entonces, como que el dato es la punta del iceberg. Lo que hay detrás de que pues para que ese dato salga, es todo un proceso también de empatía para construir esa narrativa con las personas que ustedes encuestan, pues con la población. Cómo el DANE entrena a sus funcionarios, o sea, es una cuestión tipo EPS, o sea, porque eso, claro, se entiende, la logística, el tiempo. Tenés media hora para aplicar esta encuesta, pero así no funciona, porque son personas, ¿cierto? Entonces las personas primero quieren contar los problemas que tienen, o es muy fácil que cuando uno lo están entrevistando o encuestando, uno se desvía del tema. Y ustedes no pueden cortar a las personas así, porque entonces uno también siente eso como encuestado y simplemente, bueno, si tenés tanto afán, eso me lo transmitís, venga pues, venga, contestemos rápido para que usted se pueda ir y me deje a mí ya tranquilo y usted cumpla su trabajo. ¿Cómo ustedes se entrenan, autoentrenan? ¿Cómo trabajan ustedes esa empatía que tienen que generar con la persona y cómo ir manejando pues este tiempo que es el tiempo, que también es, me imagino que es un tema logístico, pues de logística complicado para ustedes, porque también es plata, ¿cierto? Y son la plata, y es la plata de todos también. Entonces, bueno, me quiero como saber un poco de eso. Si me lo pongo acá. No, pues hay varias cosas. Hay entrenamientos a los encuestadores, también, no sé, los coordinadores de campo. Se trata de escoger gente que sea como experimentada, que pueda dar cuenta de la experiencia pasada, de cómo frasear las cosas. Pero va a haber dos problemas. Uno, los entrenamientos nunca son perfectos, muchas veces pueden ser repetitivos si llevan mucho tiempo en la encuesta. Pero va a haber otra cosa y es que a veces el cuidado de los detalles desde una perspectiva de empatía puede quitar la confianza. Y eso pasa, por ejemplo, cuando van a hacer la encuesta y le dicen, listo, entonces ya me responde la encuesta. Sí, sacan el dispositivo móvil de captura esperando a que les llegue la señal. Si la señal se demora más de 4 minutos, la persona inmediatamente dice como, ya le respondo cualquier cosa, estoy perdiendo el tiempo. Entonces va no solamente en el contacto humano con la fuente, sino en arreglar la logística para que la fuente se sienta confiada. Y sobre lo que mencionaba y mencionaba, hay una cosa que va a ser muy complicada acá, es que incluso cualquier tipo de información que esté bien preguntada, que esté bien procesada, las personas pueden tener muchísimas motivaciones para mentir. Y eso muestra mucho la necesidad de privacidad. O sea, cuando le dicen, ¿se fuma? No, sí, sí.
¿Cuántos? Como uno a la semana. Se sabe que son 15 al día. Muchas cosas que ni siquiera son por culpa. Entonces esto necesita ajustes estadísticos, necesita un montón de cosas, pero en gran medida es porque no se entiende si esto va a ser para cobrarle impuestos, para subirle el seguro de vida, para qué tipo de cuestión. O se asume. Yo creo que la gente hoy está más informada. Y por supuesto, si usted fuma más, pues va a tener un riesgo más alto, le van a subir el seguro y le van a subir un montón de cosas. Y si usted dice que gana más plata o que vive en un determinado barrio, tiene régimen subsidiado, dice que gana más plata o que tiene un ingreso, pues lo van a poner a que contribuya. Es decir, tú ahorita hablabas de los usos posteriores del dato, más allá de la descripción y el análisis de la población, ¿qué son esas políticas públicas? La política pública le puede llevar a un grupo humano a que le suban los impuestos. Es decir, esas son las efectos claros de la política pública. Yo aquí me preguntaría, yo no sé si preguntarme en esta cátedra, pero bueno, hombre, si será recomendable decirle a la gente que le muestre toda su humanidad al investigador, a la gente del DANE, a cualquiera, es decir, sobre todo por esos usos posteriores de los que nosotros no podemos proveer. Es imposible que el investigador le diga cómo va a poner eso, dónde van a terminar esos datos. No sé, pues no es baile, porque usted como filósofo y coordinador de ese centro nos pueda dar una luz en términos de confianza. Pues, sobre todo por los usos posteriores. sí, voy a terminar como por ahí, pero claro. Bueno, yo quiero aquí hacer precisión. Nosotros el año pasado estrenamos una ley, la Ley de Estadísticas Oficiales, la 2335-2023, ¿sí? Y el DANE siempre se ha caracterizado por ser una entidad, a pesar, digamos, que es del gobierno, por su independencia técnica para poder producir la información estadística, ¿sí? Y el DANE es custodio de toda la información que se está recolectando en el país, porque nuestro mayor interés es precisamente ese, ¿sí? Resguardar esos datos que son un tesoro para poder reflejar, digamos, las realidades del país. Y nosotros no compartimos información con ninguna entidad, ¿sí? Pero esa es como la creencia, ¿no? Eso es a partir como de los miedos de, uy, no, yo, porque al DANE, como lo dijo David, lo asocian o con Sisbén o con Dian, y no es así, es como, solo queremos saber cómo es la situación para ya que los asesores de política tomen esa información y, pues, digamos, hagan esas acciones que se requieren, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la reserva estadística, ¿sí? Esta ley que les estoy mencionando, la 2335, habla sobre la reserva estadística. Nosotros tenemos ese gran compromiso para guardar esos datos y nosotros solo los usamos con fines estadísticos, no los usamos para ningún otro fin. Ustedes no los usan, pero hay usos posteriores, porque finalmente el DANE no hace todas estas encuestas solo para hacer una descripción de la población, sino precisamente, tú lo dijiste inicialmente, y lo vuelves a señalar, para tomar decisiones en términos de política pública. Sí, pero nosotros... Y ahí es donde tendríamos que tener confianza a los ciudadanos, más que en la recolección si está bien o mal, que definitivamente se debe tener un procedimiento riguroso para que sea bueno, es en el uso posterior. Es en esos usos posteriores y particularmente en usos de política pública. Yo creo que es donde está, o no sé, la real desconfianza. La real desconfianza no es en si me preguntaste mal, de pronto, claro, ahí habrán detalles, pero es en esos usos posteriores y en los usos que tú dijiste ahora no previstos, esos que no sabemos todavía cuáles van a ser. Espérate, Ajá, el compañero tenía la mano, es que toca para que oigan los que están en remoto. Sepa el video. Buenos días, Frei Mosquera. Quiero apoyar un poco la ponencia de la profe Soto, precisamente como el DANE, normalmente, y son parte del Estado, tiran la información, obviamente con la reserva, hacen una investigación muy rigurosa, tiran la información, pero no hacen como ese seguimiento de las decisiones que se toman posterior a esa información.
para hacer los ajustes que se necesitan. Lo digo puntualmente con un ejemplo. Cuando estaba Oviedo a cargo del DANE, que se hizo pues el censo de la población afro, donde mocharon una cantidad de población y tiraron esa información. Eso le hizo un daño terrible a la población afro porque el presupuesto se disminuyó contundentemente porque la población se disminuyó casi a la mitad. Y decían, pero ¿cómo? Si en el 2018 éramos una población como ahora, no, en el 2015, 2018, ahora vamos a hacer menos. O sea, no hay lógica. ¿Cómo hicieron el proceso? Y empezó toda una investigación que se hicieron otras, digamos, otras caracterizaciones ya por parte de otras entidades internacionales y todo para decir, hombre, esa no es la realidad de la población afro. Esa no es la población. Y se demostró, y él mismo reconoció, de que muchos funcionarios no preguntaban el tema pues de la condición de afro, o muchas veces simplemente porque la persona tenía un fenotipo, pues era negro, lo marcaban, pero si no, no le preguntaban automáticamente si ya no es mestizo. Sí, algo así. Entonces, que hubo unos errores y mira el daño que hizo, y el daño relativamente cruzó las manos, pues no, aunque no es tanto la presión que vio yo, hombre, aquí pasó algo, pero realmente no hay de allá a la fuente posterior a decir, no, hay que corregir desde la política pública y las decisiones que toma el Estado. Entonces, veces, es verdad, no se hace el seguimiento a las decisiones que se toman con relación a las estadísticas que ustedes muchas veces hacen, y por eso la gente o la comunidad le da miedo, hay veces hasta ser sincero, pero obviamente éticamente eso debiera ser así. Independiente de las decisiones, actuar éticamente correcto, pero es ese tipo de condiciones de que hay veces la comunidad lo miente o maneja los datos con el objetivo de beneficiarse de ellos. Quería como apoyar esa tesis. Gracias. Sí, ¿me recuerda su nombre? Freddy. Freddy. Hay una cosa que es, y creo que es precisamente el punto del que venía y al que quiero llegar. Cuando uno mira la sentencia en la que se obliga al DANE a formar una mesa de trabajo para el próximo censo, hacer una medición que sea adecuada, pasan dos cosas. Una, fallos en la recolección. Otra, falta de confianza. Otra, bueno, hay un montón de cuestiones relacionadas. Luego el DANE hizo unos ajustes estadísticos que parecían dar una respuesta mucho más cercana a la realidad, pero la Corte dijo una cosa que es muy interesante en la tutela, perdón, en el fallo que sacó, y dice, pero un censo es un censo y un ajuste estadístico es otra cosa. Aunque hasta los censos tienen algo de probabilístico, lo que dicen es, cuando usted necesita generar confianza, tiene que generarla a través del mecanismo que tiene la legitimidad, en este caso el censo, que es el conteo uno a uno de las personas. Y dice, y para que esto salga bien, ármeme una mesa de trabajo en el que trabaje de la mano con las personas que fueron subrepresentadas para que esto no vuelva a ocurrir. Ahí también como que todos los órganos del Estado, más o menos, uno puede confiar más o menos, empiezan a caer sobre la cuestión de estos errores muchas veces se dan, estos fallos muchas veces se dan porque no hay una conexión entre lo que percibe, o muchas veces las comunidades ni siquiera gozan de ningún beneficio de los datos que ofrecen. Como hay muchísimas personas, de pronto algunos de ustedes a las que les han hecho cuestionarios, uno los responde y después dice como, pues respondió un cuestionario, cuando es para mercadeo, sí le regalan a una camiseta, alguna cosa, pero uno no encuentra una relación con esto. Nadie le ha preguntado sobre sus intereses, sus necesidades, y esto es una parte bien complicada. Esto, de hecho, hace parte de todo el proceso estadístico, pero uno de los fundamentales es la identificación de necesidades. No es solamente porque alguien quiere que le investigue alguna cosa para tomar una decisión, sino porque esto es necesario como bien público y como valor público. Las investigaciones no pueden ser motivadas, entonces estoy de acuerdo, y la gran medida se gana con una participación de todos los involucrados y por una cultura estadística en la que uno entienda también sobre cuál es el valor de esta cosa, qué es lo que mide, para qué se hace. Una de las quejas que se hacen en algunas ocasiones y que preocupa a los encuestadores es
que la gente siente que les preguntan lo mismo 3 veces. ¿Para qué me lo vuelvo a preguntar? Como, ya me lo preguntaron en otra encuesta. Entonces hay que pensarse muy bien en mostrar competencia. Como si usted me pregunta la misma cosa en 10 encuestas diferentes, pues usted no es tan competente que me está recogiendo como lo mismo. Usted tiene que ser también honesto en el sentido de esta información se recoge para qué, en qué decisiones se usa, y tiene que ser consistente en esas dos cosas. El problema, claro, es esto se puede prestar luego para interpretaciones en el legislativo, en todo lo demás, y esto va a generar problemas adicionales que a este nivel me parece que son pequeños en comparación con otros que se van a complicar más. Pues de pronto te pediría, David, si, digamos, son las 9:20, como de pronto cerrar en 10 minutos lo que tenías para decir. Pero como esto, no sé si se tornó por otro lado, quería preguntar dos cosas, y es, no todas las encuestas que se desarrollan en el país, digamos, se hacen a través de los procedimientos o son lideradas o organizadas por el DANE, no todas. Muy bien. Y eso la gente lo tiene que saber también, y creo que es importante, porque lo que tú estás señalando, te pregunta por el DANE una vez una cosa, el otro por Profamilia la otra, y el otro por otro sector del Estado otra cosa, ¿cierto? Entonces, y eso también entonces quiere decir, y pregunto si dentro del DANE solo el censo tiene mesa de trabajo o las otras encuestas también tienen mesas de trabajo. Pero de pronto lo pueden, o ahorita en tu conferencia, pues no sé, sí, ahorita de pronto lo hablas. Sí, rápido. Estadísticas oficiales. Tenemos una primera fase que es la fase de identificación y necesidades. Y en esta fase participan los usuarios de información, ¿sí? La academia, el gobierno, la ciudadanía, ¿sí? Entonces, digamos, en esta primera fase es donde podemos, digamos, mirar cuáles son las necesidades para poder brindar la información que sea pertinente, ¿sí? Para la toma de decisiones de la política pública. Y, digamos, el proceso de producción para las estadísticas en el país, ¿sí? El DANE es el mayor productor de estadísticas oficiales, pero no es el único. Hay más. Y todas las entidades que producen estadísticas oficiales deben seguir este lineamiento. Es un lineamiento que tiene 8 fases y en cada fase también tiene un proceso autoevaluativo para cuando al final que se ha terminado esa iteración, en la próxima iteración se recoge todo eso para mejorar en la próxima medición, digamos, esas observaciones que se vieron. Yo quería responderte algo ahí. Listo. Entonces, hay una cosa. Uno, no todas las encuestas las hace el DANE y no todas las encuestas las hace el Estado. De hecho, hay unas encuestas que me dan mucho más miedo, que son, no sé si han visto, y yo no sé qué tan viejos son ustedes, pero los que estén como cercanos a mí, había una cosa que era el chismógrafo y uno pasaba un cuaderno en el que hacían preguntas y usted ponía su color favorito, su no sé qué. Hay una versión digital de esta cosa. Esto permite adivinar claves de correos, de cuentas, muy fácilmente permite, cuando usted tiene números suficientemente grandes, el perfilamiento de orientación sexual, barrio, pertenencia étnica, cruzado con bases de datos que cuestan 20.000 pesos en Internet, perfectamente legales. Entonces las encuestas no solamente cuando llega alguien de Philip Morris o del DANE a hacerle la encuesta a usted con un chalequito, la información, la forma en la que se levanta la información es increíblemente variada y cada vez hay más fuentes de información. A lo que quería llegar, y he ido precisamente al problema del trabajo con datos y con fuentes secundarias. Ya vimos dato personal, dato público, semiprivado y privado. Todo esto aparece está en la Superintendencia de Industria y Comercio, que trata esto como un problema de consumo, de no dañar al consumidor. Es de las que más ha estado metida en cuestiones de protección de datos, pero tratarlo como un derecho también es problemático. Bueno, voy a seguir con y ya ahorita termino. Uno tiene una definición de datos sensibles y con los sensibles ya se encuentra una cosa interesante, y es que revelan cuestiones como orientación política, origen racial o étnico,
convicciones filosóficas. Este tipo de cuestiones dicen muchísimo sobre una persona, dicen muchísimo sobre una comunidad y debe ser defendido. Como lo decía la profe Mónica, uno de los problemas es que uno no necesita dar este dato para que pueda ser inferido. Y uno de los problemas de ver esto como un daño de consumo, y esto pasa muchísimo en interacciones con captadores de datos privados como Google, Facebook, Twitter, toda esta gente, es muy peligroso porque precisamente se pueden hacer inferencias. Como para que vean solo una cosa que no es tan mágica, pero que fue terrible incluso con buenas intenciones. Twitter en 2014 se alió con una ONG para hacer una campaña en contra del suicidio. Identificaban palabras relacionadas con el suicidio, que iban con el perfil de personas suicidas, y le avisaban a los seguidores de las personas cuando consideraban que alguien estaba en riesgo. Si uno lo piensa medio segundo, suena bien. Si uno lo piensa el segundo completo, se da cuenta que esto va en contra de la privacidad, estigmatización, etiquetado, un montón de problemas, y esto se va a generar así. Pero si uno sigue metiéndose en esto, hay un proyecto de ley que es el hay un proyecto de ley que es el 156 del año pasado, que ya empieza a definir datos biométricos relativos a la salud y neurodatos. En la ley 2287, también de 2023, ya se habla de datos genéticos. Y esto muestra una cosa, y es que estos problemas ya son un problema gigante para el derecho, y cuando es un problema para el derecho, es un problema para la sociedad hace rato. Cuando uno mira la interoperabilidad de hojas de vida, de historias clínicas electrónicas, es una cosa que tuvo su primer boom más o menos en 2013-2014. Y fue una de las grandes promesas de la Big Data como forma de hablar de salud pública. Pero esta interoperabilidad implica compartir los datos. Y compartir los datos implica ciertos riesgos. Ciertos riesgos que uno puede intuir, pero que no entiende. Entonces, cuando uno ve todas estas definiciones y cómo esto se va volviendo una cuestión cada vez más técnica, cada vez más complicada, habíamos arrancado con el ejemplo de Tuskegee y el experimento sobre la sífilis, y como los 3 parámetros típicos en experimentación con humanos. Y cuando uno lo piensa en términos de Big Data, se va a dar cuenta de una cosa. Si usted en serio quiere usar datos abiertos, claro, esos pueden ser públicos, pero si usted en serio quiere usar datos en grandes cantidades, necesita pluralidad de fuentes. Y esto puede ser web scraping, meterse a Facebook, sacar toda la información que usted pueda, ver los historiales de búsqueda de las personas. Si usted, no sé si alguna vez les ha pasado, pero uno se levanta, se siente mal y busca como, qué sé yo, ojos rojos, dolor de cabeza, vómito. Ese registro queda. Puede que no perfectamente, que no individualizado, a veces se pseudonimiza o se anonimiza, pero cuando usted coge eso y lo cruza con un par de bases de datos más, puede volver a unir esta información. Entonces uno va a tener una pluralidad de fuentes y unas capacidades de inferencia e identificación de patrones que siguen siendo absolutamente oscuros. ¿Cómo se va a traducir entonces ese viejo paradigma de consentimiento, beneficencia y justicia a épocas de datos? Por lo menos en términos de consentimiento, cuando usted está trabajando con fuentes secundarias, la persona probablemente no consintió al uso que usted le va a dar. Hay que pensarse eso. Y hay que pensar que si uno quisiera dar un consentimiento plenamente informado, sería imposible porque hay tantos usos que sería muy difícil saber para qué se va a usar. Esto necesita más que confianza, confiabilidad. Como les decía, uno se vuelve confiable cuando es honesto y competente de manera continuada con el tiempo. Es como cuando uno le cree a la gente que cree que es pila. Uno no les cree porque entienda sus razones, sino porque sabe que han sido muy juiciosos a lo largo del tiempo. Entonces, ese va a ser un primer problema. Perdón. Con las electrónicas, yo le contaba a Mónica la última vez que hablamos, intentaron ponerme brackets. Un odontólogo me mandó a un ortodoncista para ver si me ponía brackets. Finalmente no me pusieron, pero vi en la pantalla del ortodoncista
que me estaba mirando qué tan torcidos tenían los dientes, mi historia de psicología clínica. Y yo no sé qué tanto esta interoperabilidad funciona solamente a través del juicio hipocrático, qué tanto necesita mi ortodoncista saber de mi historial de psicología. Este tipo de compartir, y no solamente el hecho de que yo me haya enterado, sino de que uno no sepa que esto está pasando, puede generar muchas dudas sobre los procesos. Como les decía, los datos individuales, perdón, los datos personales no son individuales. Son datos sobre su familia, son datos sobre sus amigos, son datos sobre la gente que se le parece a usted. Y por eso los datos agregados son tan valiosos. Tercero, y esto es muy importante, los datos personales por las capacidades de inferencia. No es como cuando usted pierde la plata, no sé, me pasó antier, un taxista me cobró 22.000 pesos por una carrera muy corta, pues yo le entregué la plata, la perdí y ahí se acabó la cosa. Cuando usted entrega datos, si no hay un plazo para borrarlos, si no hay un número de contacto para decir, oiga, yo quiero saber qué datos tienen de mí, pueden quedar allí y unirse a otros datos para generar tanto daños a las personas como malas decisiones públicas. Si ustedes tienen redes sociales, vean sus publicaciones de hace 10 años. Y van a decir, esa era otra persona. Si usted toma esos datos como fuente para la toma de decisiones, probablemente va a tomar malas decisiones. Incluso para el proceso técnico va a ser importante. En términos de beneficencia, como les decía, uno de los problemas es que la salud privada puede ponerse en riesgo, perdón, la privacidad, pero también una suerte de privacidad pública. Uno como barrio, como comunidad, como universidad, como salón, tiene cosas que le pertenecen como comunidad y que no necesariamente debe volverse pública. De hecho, cuando uno publica fotos, uno tiene una idea de que es como para un público más o menos cerrado y que esa información no se va a usar luego para sacar datos biométricos de la persona que se tomó foto conmigo. Hay unos límites que uno se opone en el uso de información que pueden ser muy complicados y que cuando uno lo mira en términos de las comunidades y no de los individuos, se van a volver una discusión muy importante. Lo que mencionaba profesor Williams, ¿cierto? Y Freddy, también que hay en algunas ocasiones las investigaciones en salud, y esto ha tenido una historia muy larga, se olvidan de los conocimientos, de las perspectivas que tienen diferentes comunidades sobre su propia salud, sobre la dieta que deben llevar, y se hace una disciplina sobre el cuerpo, luego una disciplina sobre qué cuenta como conocimiento, y se cambia también la perspectiva de las personas. Y finalmente, en términos de justicia, van a pasar dos cosas. Uno, la distribución de beneficios y riesgos puede ser beneficios para personas que no han asumido ningún riesgo o para personas que no han participado directamente de la investigación. Y por otro lado, que si ustedes miran el real aprovechamiento de muchos datos en cuestiones de salud pública, no van a tener que ver con datos de ritmo cardíaco, temperatura, sino patrones de búsqueda en el celular, tiempos de desplazamiento, niveles de ruido, y no es necesariamente claro que es un dato relacionado con la salud y que no lo es. Ahí se van a generar unas dudas importantes, pero para no cerrar tan horrible, creo que hay varias cosas que uno puede tener en cuenta. Uno, involucrar a las personas que van a ser la fuente de información. Bien sea a través de un consentimiento inicial, si usted no puede ir a las personas, cuéntele a la gente, de ser posible, a través de un medio público, que esa información va a ser usada, que va a ser respetada, que va a ser usada con unos fines que de pronto les van a generar algún beneficio, y en este sentido, incluir a las personas hace que se genere confianza. Segundo, se necesita enseñar a entender. Si uno puede entender un poquito más de estos procesos, confiar se vuelve razonable. Si uno no entiende absolutamente nada, es muy difícil. Claro, uno puede entender y es confiar, pero ese ya es otro problema, pero para poder confiar lo mínimo es entender. Una cuestión muy importante que también mencionaba la profesora Margarita es, no hay que, era Margarita y Ana, era Ana, perdón, me equivoqué, y es que no es solamente el proceso, es cómo este proceso se relaciona con la comunidad cuando estamos hablando de salud pública.
cuando estamos hablando de una cuestión que atañe a toda la comunidad, pensar solamente en las barreras formales es una pérdida en términos éticos, porque debería pensarse más allá si queremos generar confianza. Y lo último, que es una cosa, es una hipótesis que no le han hecho mucho juego, pero me parece bien controvertida, y es que normalmente pensamos la ética como: hizo una evaluación de riesgos, sí, pasó por un comité de ética, sí, tiene, voy a decir cualquier cosa, un oficial de cumplimiento, sí, tiene inclusión explícita de enfoque de género en la metodología, sí. Y normalmente eso se cuenta como: ya estoy libre de todo mal. Hay algunas personas que dicen que esto debería pensarse más cuando se habla de Big Data y de cuestiones como neurodatos o datos relacionados a la salud, como una actividad riesgosa. Y es como manejar. Uno puede llevar el cinturón puesto, ir sobrio en el límite de velocidad, pero si usted atropella a alguien, hay una suerte de presunción en contra suya porque estaba haciendo algo riesgoso. Usted ya entra inmediatamente con una responsabilidad asignada. Y tal vez parte de la confianza de las personas puede estar en que, ante un escenario incierto, los resultados sobre los que usan esos datos puedan ser también inciertos, haciendo lo que hace cualquier tipo de regulación, que es balancear los intereses de las partes en el proceso. Esa es más o menos la exposición. Me pasé un poquitín, pero quería cerrar con una frase de una de mis filósofas favoritas, que es Elizabeth Anderson, y dice esto: puesto que el Estado democrático no es más que ciudadanos actuando colectivamente, se deduce que la obligación fundamental de los ciudadanos entre sí es asegurar las condiciones sociales para la libertad de todos. Regular eso desde comités de ética, desde la legislación, desde la práctica, en el día a día, sobre cuestiones de salud y salud pública en particular, es algo pues muy importante, y era de eso de lo que quería hablar con ustedes hoy. Les agradezco un montón la paciencia y las participaciones. Sí, señora Ana. De los riesgos, de lo riesgoso que es investigar con datos, sea públicos o privados, o sea, y el equilibrio, y lo he manifestado siempre, es el límite que hay entre el respeto por los datos personales y el uso que se debe hacer de los datos abiertos, porque es necesario y es un ejercicio democrático, pues, diríamos, de la información, ¿sí? Ese equilibrio no es fácil, pues, de lograr, pienso yo, porque normativamente hay leyes para una cosa y para la otra, ¿sí? Diríamos, es difícil generar confianza en el manejo de los datos personales de una persona de investigación, ahora cómo será pues de toda una comunidad. Pero lo de los riesgos es algo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo siempre de investigación que ponemos. La resolución 8430 en Colombia dice: con investigación sin riesgo, con personas humanas, incluye recabar información de historias clínicas. Y esa es una lucha que tenemos eternamente con investigadores que van a un hospital y dicen: es fuente secundaria, no lo voy a ver, solamente, entre comillas, es la historia clínica, ¿sí? Entonces, hace falta eso, porque definitivamente abrir una historia clínica inmediatamente es un riesgo, genera un riesgo, y mostrarle eso a un investigador es muy complejo, porque la norma colombiana dice, pero yo le cité la norma, que dice: investigación sin riesgo, fuente secundaria, recabar información de historias clínicas. Entonces yo pienso pues que en ese punto, por ejemplo, el tener diríamos pues como el claro concepto de que hay ciertos documentos que contienen gran información sensible, el estándar es una historia clínica, pues debería, diríamos, tener una lógica ya adaptada a los tiempos actuales, que sabemos que los datos son el oro, ¿sí? Y por eso usted dice: es que tú me das 1.000 pesos, ya yo digo, muy bueno, no, yo digo, no, es muy barato, ¿sí? Y que si hay un desequilibrio entre el investigador y, por ejemplo, uno siente un desequilibrio de toda la información que uno tiene que darle al Estado y lo que uno recibe de esa información. Esa es como una sensación también que hay.
¿cierto? Tengo que contestarlo todo en una cantidad de información, porque a veces uno siente que el alcance de la información recabada es demasiado, o sea, parece que hay demasiada información que uno no sabe porque me están preguntando tantas cosas y para qué. Entonces yo pienso pues que eso también generaría, aquí haciendo una asociación laxa de ideas, confianza sobre los fines en realidad de toda la información que recoge, ¿sí? El DANE, porque es una información valiosa, porque pasa a ser de mi dato personal y el Estado me dice, yo lo anonimizo y eso pasa a ser mío. Entonces yo pienso que, bueno, esos son dos comentarios. Uno, lo de la historia clínica y el otro sobre el equilibrio, sobre el dato personal y el dato abierto que nos pide el Estado. Esa yo creo que también es una parte que puede generar desconfianza o confianza. La Organización Mundial de la Salud recomienda en una carta que sacó hace tal vez 2 años, dice que las investigaciones que se trabajan con datos abiertos son investigaciones sin riesgo. Yo creo que a partir de, de esta conferencia, de lo que hemos hablado, uno podría decir que no hay investigación sin riesgo. Es decir, ¿o cuál es su postura, profe David? ¿Qué piensa? Ok. Pues varias cosas. Hay varias cosas y me gustaría tocar los dos puntos. Creo que lo de historias clínicas es muy complicado, eh, precisamente porque hay mucha gente que es sancionada si mira una historia clínica y la difunde, así sea a un amigo. Eso es una cuestión gravísima, pero se necesita un balance entre la posibilidad de hacerle seguimiento a enfermedades contagiosas, de hacerle seguimiento a niveles de nutrición y la obtención de datos. Y esto creo que se relaciona mucho con lo que dice la profe Mónica, y es que puede que haya unas investigaciones de bajo riesgo, pero sin riesgo puede ser muy complicado de definir. En términos prácticos, uno podría decir, se me ocurren algunas que podrían no causar riesgo, pero una vez se involucren datos personales o grandes datos. En certidumbre de los usos posteriores, ya por eso, ¿qué queda sin riesgo? Bueno, en este momento no se me ocurre ninguna, entonces también es una cosa que vale la pena pensar, y es, ¿qué haría que el riesgo que no podemos eliminar sea aceptable? Y eso es importantísimo. A ustedes muchísimas gracias. Ya. Bueno, ay, sí, señor. Toca acá con... Ustedes en la página tienen protocolos que uno, pues, que puede iniciar en la investigación, puede utilizar. Protocolos de entrevistas o de manejo de datos que uno pueda descargar y utilizar de forma didáctica, de forma fácil. Pues didáctica, pero sí hay. Por, digamos, protocolos, por ejemplo, cuando fue la pandemia, el DANE hizo unos protocolos sobre la reserva estadística. Fue la primera vez que el DANE compartió información porque era una emergencia y se requería cruzar información del censo con las entidades de salud para poder identificar dónde estaba la población con mayor nivel de comorbilidades. Y fue muy riguroso. Los protocolos están publicados en la página del Sistema Estadístico Nacional, que lo vamos a ver ahorita en la charla de aprovechamiento de datos. Hay unos lineamientos, hay unos formatos, hay unas guías que permiten, digamos, cómo nosotros podemos, digamos, usar la información siempre de una forma rigurosa y con unos protocolos que me permitan, digamos, garantizar como ese consentimiento y esa reserva que nosotros debemos garantizar en las investigaciones y pues en el aprovechamiento de los datos. Por la definición que yo pues entendí ahí como de dato privado, semi-privado, etcétera. En últimas, y también con lo que dice Ana, ¿cierto? Yo pues podría estar viendo que todos los datos son sensibles, porque si usted le pregunta la edad, es objeto de juicio. Si le preguntan el lugar de nacimiento, puede ser objeto de juicio. O sea, casi que lo único sería hasta la cédula, si hace cálculos por la cédula, entonces edad, juicio, ¿cierto? Ay, como está de vieja, bueno, cualquier cosa. Todo, creo que todo lo de uno puede ser sensible. El DANE recoge, o sea, yo creo que no debería haber datos ni públicos
para mí esa clasificación yo no la entiendo. Hoy estoy comprendiendo que todo es sensible. ¿Ustedes recogen datos sensibles o no? O sea, que todo debería ser, o sea, ustedes deberían poner que todo es sensible, porque todo, en últimas, en este país donde uno miente para defenderse o para proteger la vida, o si dice algo es objeto de juicio. O sea, yo ya no veo ahí como ningún dato que sea, pues como que no entiendo ya un dato que no sea sensible. Creo que todos caben en esa definición de datos sensibles. No sé si fui clara. Sí, creo que totalmente clara. Y es, bueno, hay varias cosas. Yo creo que la división tiene un sentido y es que todo dato es sensible una vez se puede individualizar a la persona a la que pertenece. Y en realidad lo sensible es esa posibilidad de identificación. Hay cosas que identifican inmediatamente el número de cédula. Y a mí me ha impresionado, hagan el ejercicio, traten de encontrar sus datos sensibles. Las universidades publican la cédula de uno en el PDF del repositorio, el teléfono de uno aparece por ahí en la página de alguna otra cosa, y esto permite localizar a la gente muy fácil. Yo sí creo que hay datos que no son sensibles, en la medida en la que no permiten la identificación de las personas, pero la agregación de datos se vuelve un tema sensible indudablemente, porque permite hacer inferencias, predicciones, perfiles de poblaciones enteras o de individuos, y ahí es donde está el gran reto de cómo hacemos para que los riesgos en los que vamos a incurrir para hacer investigación sobre salud pública sea aceptable para la ciudadanía que los va, pues que finalmente va a cargar el costo de esto. Ese proceso que se llama anonimización, que pues, es una técnica muy depurada de manejo de datos para quitar los identificadores, ¿sí? Y ese es un proceso que uno cree en investigación que es muy simple, es decir, bueno, yo los conozco a todos y a todos les borro la cédula, pero la charla pasada nos enseñaron que era un proceso altamente tecnificado, que no estaba en capacidad de hacerlo uno en realidad, y que ese proceso abría los datos y podía hacer el manejo de los datos anonimizándolo en la medida en que más se podía quitar el identificador. Lógicamente que ahora todos los hackers y todo, pues todos creo que somos potencialmente, tenemos potenciales pues como para pisear información, es tener mecanismos robustos para que la anonimización sea lo más fuerte posible, o sea, para que no cualquiera te pueda identificar. Eso fue una de las cosas pues que nos dijeron y que tiene yo me quedé asombrada pues del manual que hay de anonimización en el DANE, que no es una cosa sencilla, pues no, de verdad, pues creo que tiene toda una cosa muy rigurosa. Eso fue lo que aprendí en la charla pasada. Sí, incluso estas técnicas de anonimización van a depender del tipo de operación estadística. Una operación estadística es una investigación, ¿sí? El índice de precios al consumidor, las estadísticas sobre vitales, ¿sí? Son operaciones estadísticas, investigaciones. Dependiendo de la operación, va a tener una técnica, ¿sí? Entonces, eso sí nos permite hacer un aprovechamiento de los datos, porque como lo dice Ana, a partir de la metodología que se implemente, se pueden generar, por ejemplo, números sintéticos para poder, digamos, anonimizar como esos identificadores, y también se hacen pruebas de hackeo. Nosotros tenemos un grupo que se encarga, digamos, de hacer ataques, ¿sí? Para mirar la probabilidad de reidentificación de una persona, ¿sí? Y a partir de eso, miramos hasta qué punto debemos publicar los datos para garantizar esa reserva de información sensible. Los datos son patrimonio público. Bueno, les agradecemos pues la participación y a las 10:10 las personas que están en línea para que Elizabeth se pueda tomar un tinto, aquí David también. Nos vemos entonces con la próxima sesión, que es en Ana. 403. 405, y los que están en la línea, ahí también está el enlace. Solo puedes
colocar ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Los invito a atento, aunque sea en un momentito. No, ajá. Ah, pero sí, estamos de acuerdo. Venga, poco. Con el de arriba. Ah, no, ni que sea poco. No tuvimos cámara.